Ya, bueno, hermanos, nuevamente buenas noches. Estamos en este momento especial. Estamos ya en este momento especial. Continuamos con nuestro estudio de la fe cristiana. Estamos ya en nuestro tercer módulo. Hemos avanzado primero que fue Génesis, el segundo Éxodo y Deuteronomio, y vamos ahorita a Levítico, ¿verdad? Entonces, espero realmente que esta parte sea muy interesante. Cuando la empezamos a investigar, a aprender, am, podemos crecer en nuestra fe. Amén. Entonces, vamos a empezar, ¿ok? ¿Listo? A ver, perdón un segundo, parece que el internet está un poco inestable. Déjeme ver. Estamos con un poquito de... En cierto modo, la lluvia suele afectar las conexiones, amén. Entonces, bueno, vamos ahí a compartir la pantalla. Vamos directamente. Sí, 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 ven la pantalla, ¿verdad? Está sí, Sí, ahí estamos está. ahí. Ya, gracias, Felipe. Listo, hermanos. Entonces, empezamos nuestro libro de Levítico. Vamos con la Biblia, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico es el tercer libro de la Biblia. Este libro representa un decálogo de las normas que el pueblo de Dios recibió por medio de Moisés para lo que es los sacrificios, ¿ya? Vamos a ver una reseña histórica y fundamentos. Este libro está escrito estimadamente 1400 a 1440 años antes de Cristo. Fue escrito bueno, por el Espíritu Santo, obviamente, pero humanamente, sí. Esto prácticamente como que viene a representar un monólogo, porque por lo general en estos libros encontramos que Dios le dice a Moisés, haz esto, y Moisés relata ahí cómo procedió a realizar las cosas, ¿no es cierto? Entonces prácticamente viene a ser un monólogo entre Dios y Moisés, en el cual Dios le da instrucciones específicas de cómo proceder. En este caso, vamos a ver de lo que son en un inicio los sacrificios, después vamos a ir viendo el comportamiento de los levitas, ¿ya? Y vamos viendo cómo se va construyendo la alabanza a Dios. En Deuteronomio veíamos cómo se elaboraban, ¿se acuerdan? Cómo se debía elaborar la tienda del encuentro, cómo se debía elaborar el arca del pacto, cómo se debía fabricar, elaborar el lugar donde se hacían los sacrificios, ¿verdad? El lugar santísimo, cómo se debía elaborar la menorá o el candelero de 7 cirios. Pero ya vamos a Levítico, en cambio nos demuestra cómo proceder. Ya tiene la tienda del encuentro, se tiene el altar de las ofrendas, se tiene el lugar santísimo, se tiene todas las cosas como las que se hizo. Ahora, el cambio dice, ¿cómo vamos a proceder? Porque ese lugar está hecho para ofrendar a Dios sacrificios, ofrendas, holocaustos, ¿verdad? Y vamos a aprender en esta parte cómo se debía proceder, ¿ya? En este momento, el libro de Levítico tiene su nombre, de este libro Levíticos, en honor, bueno, a hacer referencia a los levitas, la tribu de Leví, era la tribu que estaba encargada de lo que es la adoración directa a Dios, ¿verdad? Y aquí vamos a encontrar que hay dos tipos de ofrendas, si se puede decir, dos tipos de ofrendas o cosas que se ofrece a Dios. Ofrendas voluntarias, sí, y vamos a encontrar que todo se quemaba, lo que se ofrendaba, todo se quemaba, nada quedaba de lo que se ofrendaba a Dios. Había también un sacrificio obligatorio, el cual también se quemaba y no quedaba nada, pero vamos a ver una pequeña diferencia entre ofrenda y sacrificio, ¿ok? Y posteriormente al final de esta clase vamos a hacer un pequeño símil con nuestra vida actual, que es el objetivo, ¿verdad? Aquí también podemos ver que uno reconoce que yo he pecado cuando hay un sacrificio, un animal muere en mi lugar. Viene lo que se llama, algunos llaman la doctrina de la sustitución. Alguien pecó ante Dios. Si ustedes se recuerdan cuando Adán pecó con Eva, Adán y Eva pecaron, dice que Dios les proveyó de unos vestidos. Y para haber hecho unos vestidos de piel, debía haber muerto un animal, ¿no es cierto? Entonces aquí se entendería que aquí alguien peca ante Dios y hay una sustitución cuando se ofrece un sacrificio, ¿verdad? Otra cosa.
yo entrego mi ofrenda o sacrificio a Dios sin reclamo alguno. ¿Te puedes tú imaginar? Se presentaba y vamos a ver ya, incluso en unas imágenes, que se ofrendaba a Dios algo y todo eso se quemaba y no había reclamo de, no, es que mira, es que yo ofrendé a un buey, esto que me dé la piernita, o quiero... No, no, todo se quemaba, ahí quedaba todo, ¿ya? Otra cosa, ah, esto es algo que Dios estableció. Las ofrendas y los sacrificios fueron establecidas por Dios. No es un invento del ser humano. Hermanos, aquí quisiera que tomemos muy en cuenta algo muy de corazón como cristianos que somos, es que las ofrendas, los sacrificios tienen su inicio en el Antiguo Testamento, obviamente, pero es algo que Dios estableció. De igual forma, por ejemplo, otro principio que fue establecido por Dios, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Se dan cuenta? Son principios creados por Dios. Los 10 mandamientos fueron principios creados por Dios, establecidos por Dios. De igual forma, las ofrendas y los sacrificios fueron creados y normados, en este caso, por Dios para el pueblo de Israel y establecidos. Otra cosa es reconozco que Dios me pide algo y yo lo entrego. ¿Eso qué muestra? Que Dios en su soberanía estableció normas para una relación personal con Él. Y si yo me acerco a Dios para agradarlo a Él, pues obviamente debo vivir y actuar de acuerdo a lo que Él espera. Por ejemplo, yo le decía a mi esposa en la tarde una cosa. Yo a mi esposa le digo, te amo mucho, mi reina, eres mi amor de toda mi vida y te traigo flores y rosas. Pero mi esposa me puede decir, está bien, qué bueno que me amas, pero también necesito que atiendas a nuestros hijos, los eduques, los instruyas en la ley de Dios. Necesito que también tengas un horario específico. Te honesto también que me ayudes en la casa. Se daña un enchufe, arréglalo. No, es que mi amor, yo te amo mucho, es que mira, te invito a comer. Sí, pero hay cosas en la casa que hay que hacer. Entonces, así es como Dios dice, si me aman, obedecerán mis mandamientos. Y aquí vamos a ver cómo el pueblo de Israel estableció ciertas normas para poder acercarse ritualmente ante Él. ¿Ok? Y otra cosa, un sacrificio, una ofrenda expresa una comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque cuando se quemaba una ofrenda era, dice incluso la Biblia, dice, ofrenda de olor agradable a Dios. Debía tener ciertas normas para ser aceptadas, ¿verdad? Entonces vamos a entender cómo es que Dios les pidió al pueblo de Israel y qué normas puso para poder aceptar una ofrenda, ¿ok? ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto a esta parte? Listo, avanzamos, ¿ok? Y aquí vemos que el libro de Levítico establece, se puede entender como un decálogo de normas, ¿ok? Y aquí vemos cómo Dios establece un libro para el tratamiento de las ofrendas en esta parte inicial, ¿ya? Tipos de ofrendas que se presentaban quemadas en el altar. Tenemos, se ofrendaban o se quemaban animales, vamos a ver qué tipo de animales, harinas, granos o cereales, ¿ya? ¿Cuál era el motivo? El primero era un holocausto, que está en el capítulo 1, vamos a verlo, era un ofrecimiento de gratitud, adoración y devoción. Esto era voluntario, ¿ya? ¿Qué se ofrendaba ahí? Un buey, un cordero, de acuerdo a la economía. Si alguien tenía una economía un poco no tan alta, podía ofrendar aves, ¿sí? Y todo este holocausto se quemaba por completo. Todo el holocausto era quemado en el altar, nada quedaba, ¿verdad? Tenemos también ofrendas de granos o cereal, que representaba gratitud por lo que Dios había provisto a las personas en sus siembras, en sus cosechas, y eran también voluntarias, ¿ya? Habían la tercera, ofrendas de paz, en el cual se ofrendaba un animal y se establecía, la diferencia del primero es que se cortaba en pedacitos al animal y ciertas partes del animal eran ofrecidas a Dios y la otra parte era sacada aparte y se podía comer en comunidad. Sí, la cuarta era una ofrenda o sacrificio por el pecado, en el cual se expiaba la maldad. Am, ¿Alguien puede buscarnos Romanos 3:23 mientras avanzamos, por favor? Ofrenda por el pecado, ¿sí? Esta ofrenda era obligatoria.
¿Por qué? Obviamente, si tú estabas en pecado, entendemos que estabas bajo la ira de Dios y no podías acercarte a Dios en paz. Entonces tenías que obligatoriamente ponerte en paz con Dios por medio de este sacrificio por el pecado. También había otro sacrificio por la culpa. Am, Se ofrecía un carnero y este se ofrecía por las enfermedades, por las consecuencias de lo que tú habías pecado y este también era obligatorio. ¿Sí? Si tú había un pecado que había afectado a los demás y que tenía una consecuencia, tú necesitabas ofrecerlo a Dios obligatoriamente para estar en paz con Dios. ¿Ok? ¿Ahí encontró Romanos 3:23? Por Sí, yo favor. le tengo. Dice la Gracias, Felipe, por escritura, favor. pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Ajá, gracias, Felipe. Mira, aquí dice, pues todos han pecado. Podríamos decir, todos hemos pecado y estamos alejados de la gloria de Dios. Entonces, obviamente, dentro del pueblo de Israel debíamos entender, o el pueblo debía entender en su momento, que todos iban a pecar. Por ende, todos debían en su momento ofrecer un animalito por su pecado. Entonces, por ende, era obligatorio. Imagínate que en su momento en el pueblo de Israel, que vivían en ese momento en Canaán, vivían en tiendas, ¿sí? Si alguien pecó y no ofrecía sacrificio ante Dios, obviamente, entonces no estaba agradable ante Dios. Por ende, debía haber sacrificios constantes, continuos, ¿no es cierto? Entonces, esto refleja ¿qué? Que tú te apartaste de Dios. Y en un principio, mira, otro principio que acaba de leer Felipe, todos han pecado y están lejos de la presencia de Dios. Obviamente, todos pecamos en todo momento, a diario, ¿verdad? Entonces, las ofrendas de granos siempre debían tener aceite de oliva, sal e incienso. Ya vamos a entender a qué hacía referencia. Otro principio de los sacrificios. Cuando sacrificabas un animal, debía ser un animal sin defecto. Debe ser un animal íntegro. En unos casos incluso era un animal, el primogénito. El primogénito de los animales debía ser ahí sin mancha, ¿verdad? Otro, se mataba el animal y se rociaba la sangre en el altar, ¿ya? Otro principio. ¿Alguien podría de pronto buscarme Levítico 3:17, por favor? Mira, aquí hay una cosa importantísima. Dice que nunca se debía comer la sangre ni la grasa del animalito. ¿Ok? Mira, ni la sangre, porque en la sangre está la vida y la grasa, ahí sí que esa parte es profunda, pero no se podía comer esa parte del animalito. ¿Alguien le encontró Levítico 3:17, por favor? Que lo pueda leer. ¿O lo puedo leer yo mismo? A ver si lo encuentro yo mismo. Ya lo tengo, Marco. Ya, Ricardo, gracias. Dice el 17, este será un estatuto perpetuo para ustedes y para sus descendientes. Donde quiera que ustedes habiten, no comerán ninguna grasa ni ninguna sangre. Ajá, mira, ese es un estatuto ese perpetuo, es decir, para que el pueblo de Israel lograban eso. Entonces, por ende, hoy en día, un jaguar locro no podría comer un judío, porque ahí está la sangre, ¿verdad? Entonces, mira, son principios que se toman en cuenta y mucho más de los sacrificios, ¿ok? Am, en esta parte, vamos, perdón, uy, listo. Dice, vamos a la Biblia, Levítico 1 del 1 al 5 dice, el Señor llamó a Moisés desde el tabernáculo y le dijo, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando presentes un animal como ofrenda al Señor, lo puedes tomar de la manada del ganado o del rebaño de ovejas y las cabras. Si el animal que ofreces como ofrenda quemada es de la manada, es decir, manada, quiere decir que tenían ahí en el campo, tenían bueyes, tenían borreguitos, tenían cabras, ¿no es cierto? Tenían varios animales. Debe ser un macho que no tenga ningún defecto. En este caso era un macho. ¿Ah? Llévalo a la entrada del tabernáculo para que sea aceptado por el Señor. Coloca la mano sobre la cabeza del animal y el Señor aceptará la muerte del animal en tu lugar, a fin de purificarte y hacerte justo ante él.
Luego matarás al becerro en la presencia del Señor y los hijos de Aarón, es decir, los sacerdotes, ofrecerán la sangre del animal al salpicarla por todos lados del altar que está a la entrada del tabernáculo. Levítico 1 del 1 al 5. ¿Ya? Mira, esta era la ofrenda de gratitud y de adoración, que obviamente era voluntaria. Tú te puedes poder pensar, voluntaria, imagínate, un animalito macho, ¿ya? Dice que debe ser un machito sin defecto, llevarlo a la entrada, y te comento, aquí hay una particularidad. La persona que quería ofrendar ese sacrificio le llevaba al animalito a la entrada del altar y dice que él mismo lo mataba. El animal, en este caso el animal muere en mi lugar, me purifica y me justifica. Ojo, como es una ofrenda, ¿verdad? Una ofrenda a Dios, no es por el pecado, sino quiero decirle, Señor, yo quiero reconocerte. Y reconozco tu grandeza, reconozco tu soberanía y ante ti me rindo en gratitud y doy este animalito y esa ofrenda hace que Dios me purifique y me acerque ante él. Ejemplo, tú vas donde un amigo que aprecias mucho, ¿verdad? Le vas a visitar y le llevas, no sé, llegas de la noche y le llevas un pancito especial. Dices, amigo, ¿cómo estás? Buenas noches, vine a visitarte, ten. Oh, gracias. Estás dando algo especial. Y en este caso, Dios dice que sea un animalito. Cuando tú haces eso, dice aquí que el animalito que tú matas, tú mismo tienes que matarlo. Imagínate, tú mismo procedías y ese momento cuando ya le matabas, el sacerdote tomaba el animalito, llevaba adentro ya al lugar donde se sacrifica y procedía. ¿Ya? Entonces, mira, yo reconozco que a Dios le ofrezco esto, el sacerdote procede ante Dios. Aquí hay un reconocimiento. Mira, recuerden que el sacerdote delante del pueblo de Dios, de la persona que intercedía ante Dios por el pueblo. Esa es la función principal de un sacerdote ante Dios. Ojo, otra cosa, los sacerdotes debían ser de la tribu de Leví, de la línea directa de descendencia de Aarón. ¿Ya? Entonces no es que aquí sería el yerno de Aarón, no, no, no. De los hijos sería el hijo, el hijo, el hijo del hijo. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Yo ante Dios presento esto y el sacerdote representa a Dios que me acepta e interviene como un vínculo entre el hombre y Dios. Otro asunto, dice aquí que rociaba la sangre en el altar, tomaba, dice ahí, más abajo, que tomaba la sangre con el punto del dedo del dedo suyo y rociaba los cuernos del altar. ¿Se acuerdan? En hace un tiempos vimos lo que era los cuernos del altar. Entonces rociaba la sangre del altar y ese momento tu ofrenda era aceptada delante de Dios. ¿Te puedes tú imaginar si ese momento llegaba una persona a reconocer la divinidad de Dios, a adorar a Dios y llevaba un buey sin un ojo o patojito? Nada que ver. Cuando pasaba eso, dice más abajo, si tú te das el tiempo de leer Levítico, que ese hombre tenía que pagar caro por ese pecado, porque era una ofensa ante Dios. Cuando Dios dice, debe ser un animal macho que no tenga ningún defecto, así debe hacerlo. ¿Ya? Entendamos lo siguiente. ¿Cómo nosotros nos presentamos ante Dios, hermanos? Un domingo, un tiempo de oración, un momento de alabanza, en cada mañana ante Dios, ¿cómo te presentas? ¿Qué tipo de ofrenda das tú a Dios cada mañana en la que tú reconoces? Cuando tú le adoras, ¿cómo lo haces? Yo a veces, hermanos, que como estoy en el ministerio de alabanza, me he puesto a pensar, si yo estoy en el ministerio de alabanza y estoy ahí cantando y no doy mi mejor a Dios, no quiere decir que me mueva mucho, poco o cante alto, pero si yo no doy lo mejor a Dios de mi adoración, ¿será que esa alabanza está siendo aceptada para Dios? Si la congregación está reunida y tú estás alabando a Dios, sea que estés en alabanza o abajo o donde sea, ¿das lo mejor a Dios? ¿O lo das así nomás? ¿Das gracias, Dios? ¿Qué tipo de ofrenda le das a Dios? Mira esta ofrenda quemada, ¿ya? Ah, perdón, un segundito. Después, mire, aquí podemos ver esta imagen. El pueblo presentaba
y de afuera lo podía ver cómo procedían. Dice que sacaban la piel del animalito, lo quemaban todo en este lugar. Aquí ahí vemos del altar y aquí vemos los cuatro cuernos. Si pueden ver estas partes que salen aquí, en los cuernos del altar, y ahí se quemaba por completo. El animalito era quemado absolutamente por completo. Lo único que sacaba era la piel, dice, sacaba la piel aparte y el resto era quemado por completo el animalito. Por eso les decía que nuestra ofrenda era por completo quemada. No es que tú entregabas y decías, ay, no, 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 es que Dios, es que te entregué como es ese güey, pero quiero una piernita. No, todo era quemado. Es más, no quedaba ni para los sacerdotes. Todo era quemado hasta el anochecer, tenía que serse quemado eso. ¿Ok? Am, Vamos con el siguiente tipo de ofrenda. Ofrendas de grano. Levítico 2, vamos del versículo 1. Cuando presentes grano como una ofrenda al Señor, deberá ser de harina selecta. Imagínate, harina selecta. Derramarás sobre la harina aceite de oliva, la rociarás con incienso y la llevarás a los hijos de Aarón, los sacerdotes. El sacerdote tomará un puñado de la harina humedecida con aceite junto con todo el incienso y quemará esta porción representativa sobre el altar. Es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Luego, el resto de la ofrenda de grano será entregado a Aarón y a sus hijos. Esta ofrenda será considerada una porción sumamente santa entre las ofrendas especiales presentadas al Señor. Si la ofrenda es un grano cocido al horno, debe ser de harina selecta. Mira, harina selecta, ¿no? Pero sin levadura. Se puede presentar en la forma de planos, pa- panes planos mezclados con aceite de oliva o de obleas untadas con aceite de oliva. Si la ofrenda de grano se cocina en un sartén, debe ser harina selecta, humedecida con aceite de oliva, pero sin levadura. Pártela en pedazos y derrama sobre ella aceite de oliva. Es una ofrenda de grano. Si la ofrenda de grano se, si la ofrenda de grano se cocina en una cacerola, una ollita, como por ejemplo, no sé, un choclito, debe ser de harina selecta y aceite de oliva. Mira, estas ofrendas de grano representaban la gratitud que el pueblo tenía ante Dios porque sus cosechas habían prosperado o por lo que Dios les dio. Cosecharon, sacaron lo mejor de grano, dice aquí, harina selecta. ¿Te puedes imaginar? Imagínate que el maíz, el mejor maíz le pusieron a un lado, le asolearon, después le molieron, sacaron la harina selecta y dice que aquí, que cuando entregaban, debía estar siempre el aceite de oliva. Acordémonos siempre que el aceite en la Biblia representa la unción del Espíritu Santo. Entonces, imagínate, en cualquier ofrenda que ellos entregaban, debía estar el Espíritu Santo presente. ¿Ya? Era fruto de la cosecha. Puede ser granos o cereales, tal vez de arroz, bueno, no sé si arroz habría en ese tiempo por allá, pero cereales como cuáles, la avena, tal vez el trigo, la cebada, pues hacían eso, o el grano hecho harina, o dice hecho panecitos, pero algo importante es aquí, que una parte se quemaba ante el Señor y otra era para el sacerdote como alimento para los sacerdotes. Mira cómo Dios pensó en eso. Si el sacerdote estaba encargado de ministrar ante el pueblo y ante Dios, Dios dice, también pensaba en el sacerdote, porque recordemos que el trabajo principal de los sacerdotes, ¿cuál era? Era ministrar en el templo de Dios. Los demás levitas que estaban alrededor tenían que ir por las ciudades recogiendo las ofrendas, eran gente que todo el tiempo estaban trabajando para Dios. Hoy día podríamos entender a los hermanos internos, los hermanos que trabajan para la iglesia o no trabajan, pero o son el grupo de trabajo de la iglesia, están ahí sirviendo para el Señor. Una particularidad que podemos ver acá dice que no usar levadura. Recuerden lo que decía el Señor Jesús. Cuídense de la levadura de los fariseos. La levadura, ¿qué hace la levadura? Transforma el producto y lo cambia a algo que no es cierto, que no es verdadero. Entonces, Dios dice, no quiero levadura, quiero tal como está, sin contaminación, ¿verdad? Entonces, siempre debe estar ahí presente el aceite de oliva, que implica el Espíritu Santo. Otra cosa que está más abajo dice que siempre en las ofrendas, este tipo de ofrendas debía estar sal. A veces pensamos que la sal es para decimos, no, es que la sal es del alimento para que sepa rico. No, la sal
si recordamos cuando los israelitas sacrificaban, el cordero pascual decía, pondrás sal y hierbas amargas para que recuerdes cuán amarga fue tu esclavitud. ¿Ya? Entonces, el sacrificio me recuerda la condición ante Dios. ¿Qué condición tengo yo ante Dios? ¿Verdad? ¿Cuál es- ¿Qué condición tengo yo ante Dios? Dios es santo, soberano, y yo soy un pecador. Entonces, si yo ante Él, que es soberano, reconozco y soy grato, debía cumplir estas características. Ahora, vamos con la siguiente comparación a nuestro tiempo. Tu oración, tu alabanza debe estar llena del Espíritu Santo. Cuando tú estás cantando al Señor, por ejemplo, estás cantando a Dios, estás ahí, gloria, gloria, aleluya. Estás cantando ahí y por dentro estás, y ahora mañana tengo que trabajar, mañana tengo que, cierto, hacer este negocio y ojalá me vaya bien. Y están arriba, ya dejé mi carga y tú estás pensando ahí, o estás orando, estás, ay, Dios mío, y mientras estás orando en silencio, a mí me ha pasado también, lo reconozco. Estás orando y estás ahí, es que y es cierto, este trabajo tengo que hacer y ahora no me avanza el tiempo, el presupuesto y tengo que pagar esta deuda. Y en vez de presentar a Dios una adoración, alabanza llena del Espíritu Santo, la contaminas con preocupaciones, angustias y aun cuando dice la Biblia, entreguen a Dios sus preocupaciones. ¿Entendemos? Entonces, estamos o no estamos en una relación profunda con Dios. Esta puede representar una ofrenda de gratitud. ¿Listo? Aquí podemos ver un ejemplo, ¿no? Del gráfico, perdón, un segundo. Ya. Dios estableció un libro para el tratamiento de las ofrendas. De aquí vemos las ofrendas. Dice que era, si era una harina selecta, poníamos aceite de oliva y hacíamos unos pancitos, ¿no? ¿Han visto? Unos pancitos ahí sin levadura y le rociábamos con aceite de oliva. Podríamos presentar esto asado o hecho en ¿cómo podríamos decir esto? En una parrilla o en una olla, ¿se acuerdan cómo decía? ¿Qué no debía tener la ofrenda? Acuérdense, no debía tener levadura y no debe tener nada de miel, dice más abajo. Pero sí debe tener sal. También dice, ¿te acuerdas que podían cortar en pedacitos y entregarlo? ¿Eso mediante qué? Rociados con aceite de oliva. Esto entregaba al sacerdote, el sacerdote tomaba esta ofrenda y la ponía al altar y se consumía por completo. ¿Ya? La otra parte quedaba para el sacerdote, para su alimentación. Podían ser ofrendas de qué? De trigo, cebada, granos, ¿verdad? Consumidos en el fuego, rociados con aceite de oliva y quemados en el altar por completo. Ese era el destino de la ofrenda. Y tú te puedes tú puedes pensar, oye, pero ¿qué sentido tiene que yo prepare un pancito con el debido cuidado para que se ponga ahí en un asadero y se queme por completo? ¿Ah? Tú puedes pensar, oye, pero ¿qué sentido tiene que yo dé mi ofrenda a la iglesia y será que ocupan de una forma adecuada? ¿Será que esa plata está ocupada sabiamente? No. El que ofrendaba al Señor lo hacía teniendo en cuenta que esta ofrenda iba a ser quemada por completo. Ya no es mi responsabilidad lo que se haga con eso. Es quemada y una cosa que dice importante, que cuando eso se quemaba por completo, dice que era una ofrenda de olor agradable y ese olor subía ante el trono de Dios. Entonces, te puedes tú imaginar que nuestras ofrendas pueden ser agradables o no agradables a Dios de acuerdo al corazón con el que yo estoy dando. ¿Sí? Imaginas que alguien decía, yo voy a dar, no sé, tengo, ya coseché, saqué una harina de maíz, pero me quedó por ahí un poquito ya que está con gorgojo, eso voy a presentar a Dios. No iba a ser aceptada. No iba a ser aceptada. Debía ser harina selecta, dice, granos de lo mejor. Eso es lo que debemos presentar a Dios, hermanos. Siempre tratar de que sea lo mejor. ¿Ok? Si estamos en esta clase, procura que todo lo que estamos enseñando, aprendiendo, diciendo, aprende, coge lo mejor. Si estás ahorita preocupado, hermano, de que, ¿sabes que estoy en esta clase, pero
es que mañana necesito para el pasaje, ay, es que también voy a hacer un negocio y voy a ganar plata, no, es que lo que pasa es que estoy enfermo, es que no, no, si estás con ese corazón, tal vez sea mejor que no ofrendes. ¿Por qué? Porque tal vez esa angustia, esa preocupación sea la, am, la levadura que estás poniendo a tu ofrenda. Todo lo que hacemos, hermanos, representa una ofrenda porque estamos en una relación personal con Dios. ¿Ok? De pronto, hasta ahí, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, por favor? Que con todo gusto podría levantar la mano o pedir alguna explicación o alguna acotación, por favor. Bueno, gracias. Parece que seguimos, ¿ok? Vamos con el siguiente. ¿Ok? Ofrenda de paz, perdón. Este tipo de ofrendas son parecidas, ¿ya? Pero algunos objetivos son distintos, ¿ok? Levítico 3, del 1 al 11 dice, si presentas un animal de la manada como una ofrenda de paz al Señor, podrá ser macho o hembra, pero no debe tener ningún defecto. Pon tu mano sobre la cabeza del animal y mátalo a la entrada del tabernáculo. Luego los hijos de Aarón, los sacerdotes, salpicarán la sangre por todos los lados del altar. Versículo 3. El sacerdote presentará parte de esta ofrenda de paz como una ofrenda especial al Señor. Es decir, te cortaba la piernita o no sé, los bracitos o las patitas. Esto incluye toda la grasa que rodea las vísceras. Acuérdate, la grasa y la sangre, ¿verdad? Versículo 4. Los dos riñones junto con la grasa que los rodea cerca de los lomos, así como el lóbulo largo del hígado, todo esto debe ser removido junto con los riñones. Entonces los hijos de Aarón, es decir, los sacerdotes, sumos sacerdotes, lo quemarán encima de la ofrenda quemada sobre la leña que arde en el altar. Es una ofrenda especial de aroma agradable al Señor. Versículo 6. Si presentas un animal del rebaño como una ofrenda de paz al Señor, podrá ser un macho o hembra. Mira, aquí ya no hay condición, puede ser macho o hembra, pero no debe tener ningún defecto. Versículo 7. Si presentas una oveja como ofrenda, llévala al Señor. Coloca la mano sobre su cabeza y mátala frente al tabernáculo. Mira la entrada. Luego los hijos de Aarón salpicarán la sangre de la oveja por todos los lados del altar. El sacerdote debe presentar la grasa de esta ofrenda de paz como una ofrenda especial al Señor. Esto incluye la grasa de la cola gorda cortada cerca del espinazo, toda la grasa que rodea las vísceras. Versículo 10. Los dos riñones junto con la grasa que los rodea cerca de los lomos, así como el lóbulo largo del hígado. Todo esto debe ser removido junto con los riñones. Y entonces el sacerdote lo quemará sobre el altar. Es una ofrenda especial de alimento que se presenta al Señor. Imagínate, qué especial. Aquí ese término me parece muy interesante. Es una ofrenda especial de alimento que se presenta al Señor. Aquí había una ofrenda de gratitud, de comunión, de estar en paz con Dios y después de eso había una comida con los sacerdotes, ¿sí? O con la comunidad. El sacerdote cogía su parte y una parte le daba al pueblo y decía, como es una ofrenda de paz, ibas y tú comías con tu familia, decías, quiero estar en paz con mi Dios, lo reconozco como un Señor, sacrificaba al animalito, se quemaba todo y te daba una parte para ti y tú ibas a tu casa y podías comerla. Mira, gratitud a Dios, se partía el animal y se podía comer algo de sus partes. Otra, se hacía como votos de acción, perdón, un voto, por ejemplo, un voto. Tú decías, Señor, mira, acuérdense, por ejemplo, un voto que hizo a Ana, la mamá de Samuel. Si tú, Señor, me das un hijo, yo lo presentaré, lo ofreceré a ti y nunca se le cortará el cabello. Eso es un voto, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre? Tú de pronto dices, Señor, quiero prosperar. Te pido, por favor, que tú me permitas tener un trabajo mejor, tal vez para mi familia. Y si recibo de ti, tal vez yo te ofrendaré esta parte. O haré que mi familia no falte nunca a la iglesia. O te ofrezco, Señor, nunca faltar los domingos. Haces un voto, un voto. Ajá. Entonces, acción de gracias. Ya Dios te dio un trabajo es que tú querías o la necesidad que tú tenías. ¿Qué pasa? Señor.
Gracias porque tú me diste lo que tanto te pedí. Vengo y cumplo mi ofrecimiento. Estoy en paz contigo. Gracias, Señor. Ahora, ¿te puedes imaginar qué ha pasado con personas que dicen, Dios, dame un trabajo? Sí, es que yo necesito un trabajo porque estoy sin dinero, estoy mal con mi economía y de pronto te dan un trabajo de lunes a viernes y te dicen, ganarás tanto. Oye, pero ¿sabes qué? Si es que trabajas el sábado y el domingo, que es cuando más se vende, va a tener más comisiones. Ah, seguro, no, no. Y te puedes a trabajar hasta de noche, sábados, domingos y no no sirves a tu Señor, no le agradeces, no ofrendas lo que debes ofrendar tu diezmo al Señor y te olvidaste. En una ocasión alguien dijo, mira, ahí llega la bendición de Juanito, Juanita. De Juanita viene la bendición con dos pies. Ahí llegó la enamorada. Ya en lugar de servir a Dios, la pasa ahí pensando más en ella día y noche y se olvidó. Y en lugar de que esa relación sentimental se agrada a Dios, les llevó a ser egoístas, a pecar, es que Dios mío, danos unos hijos hermosos, te da hijos, y después, en lugar de que Dios sea mi Señor, se vuelven los hijos el Dios de uno y se vuelven a día y noche, les ven como intocables, les sobreprotegen. ¿Qué haces con la bendición que Dios te da? Y aquí vemos algo también importantísimo. Ya vemos aquí un parámetro que se repite. Animal sin defecto. ¿Qué hacemos con nuestras ofrendas a Dios? ¿Qué ofrendamos a Dios? Debemos meditar porque si nuestras ofrendas representan una relación con Dios, yo te hago una pregunta a ti, hermano casado o hermana casada. Si tú, como esposa, llega tu esposo del trabajo y tú dices, hola, mi amor, ¿cómo estás? Y le das la comida, llegó, ya has cansado, toma la merienda y le das una sopa fría. ¿Qué va a hacer tu esposo? Ay, gracias. O le das no sé, un cafecito, un café con ahí un pancito, un pedacito nomás y un café frío. Y está haciendo frío en la noche, hace frío, dame un cafecito y le das ahí. ¿Cómo se va a sentir? ¿Qué hacemos con nuestras ofrendas? ¿Qué hacemos con nuestra relación con Dios? ¿Cómo estamos ofrendando a Dios, hermanos? Y otra cosa más, recuérdate, ¿cómo estás tú ofrendando al Señor la ofrenda que das semanal, quincenal o mensual a Dios? ¿Estás dando lo mejor? ¿Le estás dando de tu corazón o le estás dando lo que sobra? Para pensar, ¿no? Aquí podemos ver cómo se hacía con el animalito. Mira, le mataba el que estaba ahí, el dueño del animalito, y posteriormente el destino era acá, el altar, se quemaba todo por completo. Y se rociaba aquí la sangre, si pueden ver un poquito de sangre aquí, se rociaba de sangre el altar. Pero de aquí, tú entregas al animalito y el sacerdote procedía a entrar acá. Tú no podías entrar acá. Ya el animalito entraba a manos del sacerdote. ¿Ok? Vamos con el siguiente tipo de ofrendas. Ya, estas son ofrendas obligatorias. ¿Qué ocurre con estas ofrendas? Levítico 4 del 1 al 4. El Señor le dijo a Moisés, mira, nuevamente, el Señor solo con Moisés hablaba, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. De esta manera deben proceder con aquellos que pecan involuntariamente al hacer algo que viola uno de los mandatos del Señor. Si el sumo sacerdote peca y así mancha la culpa a toda la comunidad, debe presentar una ofrenda por el pecado que cometió. Debe ofrecer al Señor un becerro sin defecto. Debe llevar el becerro al Señor a la entrada del tabernáculo, colocar su mano sobre la cabeza del becerro y matarlo delante del Señor. Versículo 8 más abajito. Cuando era otra persona, no el sacerdote, luego el sacerdote quitará toda la grasa del becerro para presentarla como una ofrenda por el pecado. Esto incluye toda la grasa que rodea las vísceras, los dos riñones junto con la grasa que los rodea cerca de los lomos, así como el lóbulo largo del hígado. Debe quitar todo esto junto con los riñones. Levítico 4, del 1 al 4 y del 8 al 9. Mira, estas ofrendas eran por el pecado. Estas, como decía, eran obligatorias. Significaba expiación. ¿Ya? Yo pequé ante Dios, estoy lleno de maldad, necesito que esa maldad sea despojada de mí. ¿Qué hacía? Llevaba una oveja o un becerro, ponía mi cabeza, le degollaba ese momento y le entregaba al sacerdote para que proceda con el resto. ¿Por qué? Yo presento mi ofrenda al altar, pero de ahí al altar adentro, Dios se encarga por medio del sacerdote. ¿Sí? Cada persona ofrecía un animal por su pecado.
Sí, tú puedes ver aquí se ofrecía un novillo por la congregación, si era sacerdote, o también o algo personal. De acuerdo a la situación económica, podría ser un buey, un cordero, sí, o un carnero, o aves, o palominos, ¿ya? Ahora, dice también que puede pecar sin darse cuenta, ¿sí? El pecado debe ser reconocido y más abajo decía que debe ser confesado. ¿A quién confesas? Confesamos, perdón, al sacerdote. Sacerdote, sumo sacerdote, pequé en esto, en esto, en esto, y por eso presento este animal por días. ¿Ok? Entonces, esta ofrenda es obligatoria. ¿Por qué? Porque todos pecamos, ¿ya? Y en este caso, este pecado era un pecado de relación con personas también que afectaba a los demás. Ya era un pecado relacional, si se puede decir la palabra. ¿No es cierto? Entonces, eso igual recuerda, hermanos, cuando estamos pecando ante Dios, nos damos cuenta, confesamos nuestro pecado, pedimos ayuda, o no, no pasa nada, yo estoy bien. Recuerden que decía Salmo 32, David, mientras no confesaba mi pecado, mi cuerpo iba decayendo día tras día, iba decayendo mi cuerpo por el pecado, porque Dios, cuando estás en pecado, no te mira bien y te está ahí poniendo la mano, dice, tu mano pesaba sobre mí, Salmo 32. ¿Sí? Vemos la quinta tipo de ofrenda, ofrendas por el pecado, por la culpa ante otros. Levítico 5:1. Si te llaman a testificar sobre algo que hayas visto o que sepas, es pecado negarse a testificar. ¿Ya te das cuenta? Te llamaron y tú no fuiste a testificar y serás castigado por tu pecado. O supongamos que si sin saberlo tocas algo que queda ceremonialmente impuro, como el cadáver de un animal impuro. Cuando te das cuenta de lo que has hecho, debes de admitir tu contaminación y tu culpabilidad. Esto rige por igual, ya sea un animal salvaje o un animal doméstico o un animal que corre por el suelo. Puede ser, topaste, no sé, un león, una cabra o un animalito, no sé, un animal, un bicho, ¿no? El versículo 3, o supongamos que sin saberlo tocas algo que te hace impuro. ¿Se acuerdan? La mujer que tenía derrames de sangre se acercó ante el Señor y le topó, le hizo impuro al Señor. Obviamente que al Señor nadie le puede hacer impuro porque Él era el Dios. Por eso es que esta mujer tenía miedo de tocar al Señor. Seguimos. Cuando te des cuenta de lo que has hecho, debes admitir tu culpabilidad. Miren, aquí podemos ver retratado esa escritura en la que Jesús caminaba y dice alguien, la gente le apretujaba y dice, alguien me ha tocado. Dice, pero Señor, ¿cómo es que hayan tocado? Dice, sí, porque ha salido poder de mí. Y se acuerdan que dice que la mujer estuvo temblando y dijo, Señor, yo te toqué. ¿Por qué? Porque cuando alguien que era impuro tocaba a un rabino, mucho más, le estaba haciendo impuro. Y aquí podía ser incluso apedreado. ¿Ya? Versículo 4. O supongamos que haces un voto imprudente de cualquier clase, ya sea su propósito bueno o malo. Cuando te des cuenta de la necedad del voto, debes admitir tu culpabilidad. Cuando te des cuenta de tu culpabilidad en cualquiera de estos casos, deberás confesar tu pecado. Mira, confesar tu pecado. Entonces deberás llevarlo al Señor como castigo por tu pecado, una hembra del rebaño, ya sea una oveja o una cabra. Perdón, esta es una ofrenda por el pecado, con la cual el sacerdote te purificará de tu pecado y te hará justo ante el Señor. ¿Ves? Aquí, mira, hay una culpa. Ya estás culpable ante otras personas, ya es un pecado, se puede decir, no sé si decirlo, relacional. ¿Ya? Y para ponerte en paz con Dios, esto era obligatorio. Aquí también habla de pecados involuntarios, sin saberlo. Vamos a ver, por favor, Eclesiastés 5:4. Lo voy a leer para ganar tiempo, ¿ok? Eclesiastés 5:4. Dice aquí, mira, cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple tus votos. Vale más no hacer votos que hacerlos y no cumplirlos. ¿Ya? Entonces, mira, si vas a hacer un voto, piensa bien lo que vas a decir. Entonces, pensar en tu conducta, debes darte cuenta del pecado. Tienes que evaluar tu vida, no solamente el domingo, ay, la Santa Cena, ay, a ver qué pasó el lunes, del martes, no, no me acuerdo, no. Cada día debemos de evaluarnos, hermanos. Confesar mi pecado, no solo reconocerlo, también sacarlo de mi corazón. Dice la Biblia, el que confiesa su pecado y se aparta, recibirá perdón.
Y también más abajo en esta parte me parece interesante, dice que cuando tú cometiste un pecado que afectó al otro, de pronto hiciste un negocio que le afectó mal a tu hermano, dice que le debes restituir el 20%. Imagínate, no era como, bueno, ya me porté mal. No, debías tener. Aquí hay una carga que tú que tomar en cuenta. ¿Ya? Otra característica, un animal sin defecto. Y otra característica que está más abajo en este capítulo dice que el altar siempre debía estar encendido. Siempre debía haber leña en el altar. Cuando tú ya quemaban los sacrificios, toda la noche debía estarse consumiendo y debían estar sacerdotes o levitas de la noche, échale más leña al fuego. Nunca debía apagarse ese fuego. Otra cosa, el sacerdote procede ante Dios y hace justo al pecador. No sé si recordamos, dice la Biblia en Hebreos, que Jesús es nuestro sumo sacerdote y él con su sangre derramada en la cruz nos hace limpios, hermanos. Nos hace limpios de los pecados. Por eso es que debemos agradecer tanto a Dios que Jesucristo murió en la cruz, hermanos, porque su muerte expiadora, su muerte trágica, su muerte violenta, fue lo que nos dio la salvación, mis hermanos. Sí, y vamos a concluir, vamos a tomar todo un compendio de esto y hagamos la siguiente análisis. Si Dios estableció un libro para el tratamiento de las ofrendas, yo debo evaluar mis ofrendas. ¿Les parece? A veces decimos, no, el libro de sabiduría, Proverbios de Eclesiastés, ay, yo quiero aprender lo que son los salmos. Entonces, como yo quiero aprender a cómo orar, cómo alabar, léete salmos. ¿Pero quieres aprender cómo ofrendar a Dios? Léete Levítico. Porque si Dios puso todo un compendio de cómo hacer una ofrenda a Dios que a Él le agrade, pues yo debo evaluarlo. Esto muestra una vida de comunión, una relación con Dios. Soy yo quien debe someterse a Dios. No sé si ustedes han escuchado el término, no sé, yo amo a Dios a mi manera. No, yo para qué voy a una iglesia. No, no, yo a Dios a mi manera. No. Dice la Biblia en 2 Corintios 13:5, evalúense a sí mismos si están en la fe en Cristo. Por ende, hermanos, debo evaluar continuamente mi vida, no esperar un tiempo discipulado. Obviamente que ahí te ayuda a pedir consejo, pero tú tienes la potestad diariamente, como dijo Dios en Ezequiel, les daré un corazón suave, no de piedra, pero ese corazón se va a ablandar cuando tú vayas evaluando tu vida. Recuerda, Dios establece normas y mandatos. Yo no me pertenezco a mí mismo. Dice la Biblia, no somos dueños de nosotros. O sea, hay gente que dice, es mi cuerpo y yo hago con mi cuerpo lo que quiera. No, ya no me pertenece porque fui comprado por sangre. ¿Ya? Otra cosa, es voluntaria. Yo doy sin que nadie me lo pida. Hermanos, una ofrenda que tú das a la iglesia, un voto, ¿sí? Mire, pasó este domingo que pasó. No hubo reunión del domingo ahí por asuntos X. Bueno, pues mi ofrenda la guardo y la presento o el miércoles o el siguiente domingo. Ay, no, lo que pasa es que no hubo reunión y yo esa platita me guardo para otra cosa. No, ya tú hiciste un voto y ya tú guardaste, tú debes guardarlo y entregarlo al Señor. ¿Tú te imaginas a un señor a un hebreo, a un judío, a un israelita que pecó o está en una ofrenda de paz? Dices, voy a ofrendar este borreguito a Dios de ofrenda de paz, pero no voy a entregar en el altar. Voy a quemarlo en mi casa con mi familia. Señor Dios, te ofrendo este sacerdote, perdón, este cordero, pero es de aquí entre mi familia, me como yo. No, la ofrenda es grata cuando se presenta ante Dios, ante el sacerdote, recuérdate. Ahí se hace efectiva tu ofrenda. Otra ofrenda obligatoria. Peco y debo mostrar arrepentimiento. Acuérdense, sin la santidad nadie verá a Dios, dice la Biblia. Otro ejemplo actual, una oración, alabanza, asistir a las reuniones, servir no sé, en ministerio de servidores de alabanza, en jóvenes, en niños, estás en noemíes, estás en casados, en solteros. Si estás sirviendo, hazlo con la Biblia, con todo el corazón. No des tu tiempo, bueno, es que es lo que pueda. No, da todo tu corazón porque es para Dios. Ejemplo de un sacrificio actual, de una confesión, oración de arrepentimiento, ¿verdad?
Y ahora, yo no puedo llevar un cristianismo solitario. Ah, no, yo voy, yo, para aquí las iglesias, son puros pecadores, yo sirvo solito aquí. No, porque recuerda, el pecador llevaba el sacrificio ante un sacerdote y llevaba ante una comunidad. Entonces no puedes vivir un cristianismo solo. Otra cosa, mi pecado afecta a la comunidad, es decir, a la iglesia. Si no recordemos el pecado de Acán, ¿se acuerdan? Lo que pasó con el pueblo de Israel. Y la siguiente, que es la final, debo acudir al sumo sacerdote que murió en la cruz por mis pecados, que es Jesús, mis hermanos. ¿Sí? Ah, con lo que hemos hablado, ¿tienen alguna pregunta, alguna inquietud, mis hermanos? ¿Alguna duda o algo que quieran aportar? El tiempo se fue rapidito. Mm. No, gracias, Marco. Para mí fue muy interesante el tema de las ofrendas. Como tú dices, hay un libro que nos habla de nuestras ofrendas y más que nada ver el corazón con que lo hacemos y recordar que es para Dios, no es tanto una necesidad nuestra o por una costumbre o porque no me llamen la atención, sino es algo con Dios. Y es bueno mantenerlo con toda pureza, tal y como ahí pedían los mejores animales, pues hacerlo con el mejor corazón. Sí, Felipe, gracias, ¿verdad? Sí, ¿no? Es algo muy personal. Mira, aquí hay jóvenes que están escuchando la clase. Si es que el joven de al lado no ofrenda, tranquilo, yo ofrendo. Si el joven de al lado no aplaude porque no están ahí, gloria, gloria, no. Si tú tienes el corazón de alabar a Dios, ofrenda tu corazón para Dios. No pienses en lo que dice el vecino o el que está al lado. Tú con Dios. Amén. Gracias, Felipe. ¿Alguien más que quiera darnos alguna apreciación, alguna idea, alguna pregunta, tal vez? Teresa, alguien pues, bueno, está aplaudiendo Teresa Yanchapaxi. ¿Alguien tiene pronto alguna preguntita, alguna inquietud? Marco, Marco David, ¿ya? ¿Alguien más alguna inquietud? Y hermanos, vamos a ir y Buenas aprender. noches. Buenas noches, yo, Marco. Quería hacerle Claro, una pregunta. con Verás, tú gusto. hablabas acerca de cómo es, de uno que no se puede comer el jaguar locro. Y a mí me encanta comer el jaguar locro porque yo pienso que es por la sangre que no se puede comer, ¿no? Así es. Y, pero todavía no se puede comer porque tú lo que estás hablando es del Antiguo Testamento. Pero no sé si hasta ahora no se puede comer eso, no sé, eso quiero que me expliques, porque, o sea, a mí me encanta el yaguar locro, donde yo vaya y me como eso. Ya somos Ajá. dos. Eso quería saber, si se podía o no se podía, porque eso como tú estás ahorita dando las clases del Antiguo Testamento. Y el momento que Jesús llegó acá, él puso ¿no? Otras reglas, otras leyes como es, ¿no? Como es actualmente, ¿no? Pero, o sea, como, eso, o sea, no entiendo muy bien. Eso quisiera que me expliques, por favor. Gracias. Si alguien desea darle alguna presión, y de ahí voy yo. El Jaguar Loco es riquísimo. ¿Sí? Ahora, Sí, re- sí. si recordamos en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, ah, hay una parte en la cual los hermanos judaizantes querían exigir muchas cosas al pueblo de Israel, a los cristianos nuevos. Y hay una carta en la cual Pedro les manda, y dentro de esas prohibiciones, si se puede decir la palabra, o normas, decía, lo único que les pedimos es que no coman carne de animales estrangulados. Y Felipe me ayudará si estoy perfecto. Porque en la sangre está la vida, ¿ya? Hay dos cosas. El animalito que tú comes o que te presentan ahí, tú no sabes si fue estrangulado o fue degollado, ¿no es cierto? Dos cosas. Pero segunda, hay un principio. Lo importante es lo siguiente, ¿no? Es que busquemos en nuestras vidas tener un principio. ¿Por qué? Jesús dijo, yo no vine a borrar la ley, sino a darle el verdadero sentido. Jesús no dijo, yo no vine a borrar la ley, porque la palabra está ahí. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Lo que Jesús fue darle
verdadero entendimiento. Segundo, aquí leímos que es un mandamiento perpetuo para el pueblo de Israel. ¿Ya? ¿Nosotros somos parte del pueblo de Israel por fe? Sí, pero la Biblia en el Nuevo Testamento menciona que que nadie los juzgue por lo que comen o por lo que beben ni por días de reposo, porque nuestro reposo es Cristo. ¿Ya? Ahora, si en tu conciencia te sientes bien comiendo un yaguarlocrito riquísimo en familia, pídele a Dios que te dé convicción y estás en paz. Porque Jesús dijo que si tú comes los alimentos, hay un principio que dice que no comerás la sangre porque la sangre es vida, ¿ya? Entonces tú dices, mejor no me como porque ahí está la vida del animal, tal vez no, es cuestión de conciencia, ¿ya? Entonces toma en cuenta eso. Es una libre decisión en tu corazón. Yo, en mi parte, también en su momento decidí ya no comer yaguar locro. Yo, Marco Vallejo. Pero esa es mi convicción, ¿verdad? Ahora, lo que es, dice, pero ¿es legal o no comer más sangre? Si tú lo ves ante Dios y consideras que no está bien, no está bien. Recuerden, decía Pablo el apóstol en Corintios, si yo al comer carne que sé que es sacrificada a los ídolos, mejor no como la carne. ¿No es cierto? Acuérdense, decía Pablo. Entonces, debe estar en tu corazón, tu conciencia, estar en paz. ¿Sí? Ahora, si me preguntas a mí, yo decidí ya no comer yaguarlocrito, ¿sí? Pero si en tu corazón está, tranquila, hazlo con la paz que te da Dios. Dios no te va a decir, comiste yaguarlocro, te corto del árbol de la vida. No, eso es, Teresa. No sé si la pregunta está bien respondida para ti. Sí, sí está, pero yo, o sea, sí podría comer el yaguarlocro, menos la sangre. Como se hace, por ejemplo, yo sé hacer morcilla de chancho, pero yo hago sin la sangre. Algunos hacen con sangre y otros sin sangre, entonces sí podría hacer sin sangre, sí podría comer sin sangre, ¿no es cierto? Ajá, me parece, por ejemplo, Eso, interesante. eso, eso también, por ejemplo, verás, de lo que dice también en el Nuevo Testamento también que dice que, o sea, nada de lo que comemos, o sea, Dios nos manda los alimentos, nada lo que nosotros comemos es malo. Lo que sale del dentro de nosotros, eso es malo, dice en la Biblia. Mira, Eso también, también, ¿no? Porque bendice Dios los alimentos, ¿no? Pues Dios da para que comamos, pero sí sería, ¿no? Como tú dices, o sea, no comer la sangre. Y exactamente. sí sería bueno también como no hacer eso, ¿no? Como dices Y, tú, sería, o sea, depende de nuestra conciencia, pero, o sea, sí, como te digo, sabiendo, conociendo, evitar de hacer eso, ¿no? Pero sí, o sea, así. solamente yo diría, no, no comer todo, no dejar de comer el yaguarlocro, sino solamente cuando tú vas a comer, pide sin sangre. Eso sería también Jaguar opcional, ¿no? locros, sí, Jaguar locros sin Jaguar, sí, sí, está bien. Mira, como tú dijiste algo importantísimo, Jesús dijo, lo que entra en el cuerpo no es lo que te contamina, sino lo que sale dentro de ti. Porque puede ser, mira, hay personas religiosas que no comen eso, pero fuman, o dicen, hablan palabras grotescas, tienen odio en su corazón. ¿De qué les sirve no comer sangre si lo que sale de su corazón es groserías y odios, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, sí, eso sí es verdad, sí. Pero gracias por Pero aclarar, ¿no? gracias, Pero sí sería. Teresita, por tu gentileza y tu aporte muy bueno. ¿Alguien más? ¿Otra inquietud? Y también agradecemos mucho por el tiempo de cada uno de ustedes. Sí, les dejo una pregunta para la siguiente, me responde la siguiente semana. ¿Por qué Jesús fue bautizado antes de empezar su ministerio? Les dejo ahí ya. Y la semana que viene, el que dé la respuesta se gana un premio. ¿Sí? Bueno, eso, mis hermanos. Bueno, gracias por su gentileza y su tiempo. Gracias, Felipe, por todo, por el apoyo. Y terminemos con una oración, ¿les parece?